Buenas noches, ¿cómo están todos? Mm, Otra vez te volví a mandar la solicitud. Vamos a esperar que se conecte. Ok, ok. ¿Me escuchan? Ah, no me deja. No. Ya. Ay, perdón. Ay, discúlpame, es que se me trabó esta cosa también. Sí, no te preocupes, también a mí. Es que, ¿sabes qué? Como que está medio rara la conexión aquí en mi celular, no sé, está medio raro. O sea, también ha estado medio trabado. No te preocupes. Está como, ay, sí, creo que también está como llena la plataforma. Sí, de hecho, no, ya tengo como varios fines de semana que ya no hago transmisiones, porque las estoy haciendo también por YouTube y por Facebook. Sí, porque está Este, como llena. sí, sí nos puedes dar una pequeña presentación. Y pues yo soy Belén Sofía, yo soy fisiosofi. Yo trabajo o bueno, soy del Estado de México. Nosotros nos encontramos en Toluca y pues acá es en donde nosotros laboramos. Me dedico más hacia el área de fisioterapia infantil y trabajo en una asociación civil y trabajo en el consultorio privado. Ok, ¿en dónde estuviste en la escuela? ¿Por tu paso por la escuela? ¿En qué universidad o qué institución? En la universidad estuve en la Universidad Unipre, aquí en Zacatepec, que es un municipio de Toluca, Ajá, y estudié toda mi carrera, es cuatrimestral, fueron 3 años en cachito, ya después un año de servicio social. Pues prácticamente sí, estuve ahí, primero hice examen para la pública, obviamente, pues no quedamos, pero tuvimos la posibilidad de obtener beca y todo para otra universidad. ok. ¿Me puedes contar cómo fue tu paso por la escuela? ¿Cómo escogiste la carrera? ¿En qué te basaste? O dime todo, más o menos. Eh, para yo escoger la carrera fue, pues principalmente porque siempre me han gustado los niños Ujú. y inicialmente yo quería ser maestra, entonces fuimos a un congreso o de esos como de uniones de donde hay varias universidades que llevan buenas materias que imparten, licenciaturas y demás. Y en una de las conferencias pues, ya sabes, nuestro famosísimo Teletón, brindando un par de actividades y pues ahí vi cómo estaban trabajando con pequeños y fue como de, yo quisiese y pudiese hacer eso. Ajá. Entonces, de ahí me puse a investigar más o menos de qué se trataba, cómo eran las actividades, de qué iba el ser terapeuta. Y de hecho tuve ahí también como la espinita para ser terapeuta ocupacional, pero me agradó un poquito más como el área de terapia física por la apertura en la que tenía como de todas las materias. Y ya, de ahí comencé a estudiar la carrera. Probé suerte en la pública, no quedamos, pero logramos entrar a una privada, entonces ya ahí en esa privada fue como pues un poquito más sencillo el paso, porque pues fueron cuatrimestrales, entonces realmente nunca me detuve a tener como muchas vacaciones, Sí. entonces seguido. Y fue o sea, ¿qué tal la experiencia en escuela privada? O sea, tan acelerado el ritmo. ¿Cómo te Ajá, yo pareció? creo que, ajá, es que
yo creo que es un poco complicado. O sea, yo creo que todos aquellos que estén en alguna carrera, la que sea de manera cuatrimestral, pues Ajá. andas corriendo. O sea, realmente no te da la opción de mucho Saludos, Raz. y El realmente no te Raz. da mucha opción de poder hacer, pues vaya, mucho. O sea, tienes que estar uno contra otro, uno contra otro. Y creo que a la gran mayoría de los que estamos en cuatrimestral, pues sí les funciona porque pues al fin y al cabo sales un poco antes, pero el hecho Ajá. de tener tres, cuatro materias en un mismo, o sea, exámenes en un mismo día, pues sí Sí, es complica pesado. como muchísimo los entendimientos, sí. No, y yo de hecho estuve a nivel semestral y pues sí se me hacía hasta un poquito pesado porque llevábamos, o sea, un grosso de materias que en sí no eran tantas como tal ya hace como unos 10 12 años, pero pues sí, o sea, lo que era el coco era neurología y fisiología para unos y otros para anatomía o cierto tipo de materias que eran más pesadas para uno. Y a veces los que un poquito de relleno sí te complicaban más la existencia porque pues tienes que estudiar otra para que se te quedara la misma. Sí, o sea, justo eso, por ejemplo, nosotros, de hecho lo comentaba por ahí, ¿no? O sea, el hecho de que tengas que aprenderte primero, no sé, anatomía y ese mismo día tengas anatomía de brazo, biomecánica de pierna y que tengas, no sé, neuroanatomía uno y tanatología 2 y tú así de la muerte, ¿no? Porque eran todos los exámenes del mismo día. Y lo que pasa es que también a veces cuando son exámenes casi tal parecidos, te llegas a confundir en ciertas maneras, el, ahora sí, en esa materia o en una se te cuatrapea una, es la misma pregunta, casi la misma respuesta, y a veces para cierto tipo de maestro, aquí me tocó una vez que para algo sencillo y burdo, que la de el movimiento de fémur, de rotación interna y externa. Ese es el dilema, que para unos la rotación interna es dentro de lo que es el trocánter con la cadera hacia adentro, y otros no, la catalogaban hacia afuera como si fuera la cadera que si fuera hacia afuera. Y pues teníamos ese dilema, dicen, bueno, para ese maestro era eso y para el otro era el otro. Dije, no, ya no me confundí, dije yo. Sí, y es que es eso, también, por ejemplo, pasa cañoncísimo el hecho de que tengamos maestros que de una te dicen así como el libro y otro te explica conforme a su práctica. Entonces Ajá. ahí ya lo complica aún más porque pues sí está con la teoría y todo lo demás porque pues basado en evidencia, pero tú estás basado en evidencia de hace 90 años y el otro está basado en la práctica de hoy. Entonces estás como, ¿a cuál le haces caso? Y por lo regular ahorita hay los libros que son, que imparten las materias, no es la culpa de los maestros, y a veces ni es y es el sistema, ¿verdad? Que son prácticas de hace 15 o 20 años, o hasta más, 30. A mí me tocaron las de 30, o sea, hace muchísimos años. O sea, Sí. ya cuando iba empezando a retomar ahora sí que el auge de la fisioterapia, iba empezando y éramos con las planeaciones o con los programas de hace 30 años que se manejaban cierto tipo de temas y era un tabú y Sí, se sí, sigue incluso ahorita, ¿no? Seguimos con muchos temas en cuanto a la exactamente. terapia con muchos tabús. O sea, desde temas de prácticas como más actuales hasta prácticas como más viejitas que dicen, no, es que eso no funciona. Y pues hay evidencia que dice que sí, y actualmente hay evidencia de la otra que dice que no. Entonces, tienes que estar constantemente viendo que sí y que no. Y ahorita lo que, como dicen, nada más que el ejercicio es una de las pruebas más vivientes que es comprobadísimo que sí sirve. Ya las demás cosas, pues es como de añadidura para tener un mejor, ahora sí que manejo de la fisioterapia. Que sí, Sí, o sea, justo. Nosotros realmente es eso. O sea, nosotros nos dedicamos a rehabilitar motoramente. O sea, muévete para que te cures. Básicamente esa es nuestra ley. y ahorita muchos, no, pues es que vieron por nomás con el masajito y dicen, ¡ay, qué coraje te da! Pero bueno,
es un plus. Y como lo dije también con otro colega, pues sí sirve, pero no, o sea, también tienes que ver qué es lo que te va a prolongar, o sea, el ejercicio es lo que te va a ayudar. Sí, y es que, por ejemplo, yo tengo bastante paciente que es como de, ay, es que vine a un masajito porque siento tenso acá, ¿no? Entonces, la verdad, yo sí aplico el de te doy tu apapachoterapia, pero no te vas a ir sin aprenderte un par de ejercicios, un par de manipulaciones que tú misma puedas hacer. O sea, tiene que irse el paciente educado. Sí le puedes dar la papachoterapia, le puedes poner que su electro, que su compresita, que el masajito, que lo que quieras, pero el paciente siempre se tiene que salir educado con algún tipo de ejercicio. Sí, o sea, y lo que pasa es que ahorita también nosotros empezando a otra vez a desconstruirnos porque hay muchos tabús de que nos metieron en la carrera que tal cierto tipo de terapias pues son buenas. Ya que sales para al campo abierto y dices, creo que no. Sí. Creo que no le va a servir o ese tipo de paciente que es el prototipo de cierto tipo de terapia y no te sirve con ese paciente, sino te sirve otro tipo de. Es que yo creo que eso es algo que hace falta como mucho, pero obviamente ya lo aprendes en la práctica. O sea, el Exactamente. razonar qué tratamiento necesita qué paciente y qué paciente no, eso lo vas aprendiendo conforme en la práctica. Porque al momento en el que te llega un paciente, o tú, por ejemplo, eres estudiante, ¿no? Eres estudiambre o oficiosito. Entonces tú oficiosito agarras un margen de evidencia de ahorita y te pones a leer ese artículo. Y básicamente ese artículo está nada más enfocado a un grupo, no a un grupo de muestras, o nada más es una muestra en específico. Entonces, si tú agarras ese artículo de evidencia como tu base de trabajo sobre ese tipo de patología, tu muestra es de 150 y tú tienes un paciente que a lo mejor en lugar de tener, un ejemplo, lumbalgia, de Exactamente, son múltiples de factores. L1 a L5, tu paciente trae una lumbalgia con tantita dorsalgia desde 12 o 11. Entonces, ahí ya te cambió todo el plus. ¿Por qué? Porque ya no pertenece al muestreo de ese artículo. Entonces, ya tienes que tú ver qué tipo de trabajo puedes hacer con ese paciente. Entonces, esa variante tan chiquita de decir, hasta inclusive de revisarle los dermatomas para ver cómo siente el paciente o si hay hipersensibilidad o no, ya con eso Exactamente. cambió el muestreo. No, y de hecho ahorita como dices, te vas a la anatomía básica y te dices, si hay dolor en cierto lugar, pues ok, pero te cambia la perspectiva cuando ya son varias cosas que presenta el paciente. Ya no nada más es un dolor, sino que son varios dolores o cierto tipo de lesión que es en otro tipo de zona. Y a lo mejor no es la misma zona localizada, sino que es otro tipo de zona que nada que ver. Justo. Y si tú te dedicas a trabajar a tu paciente con la base de esa evidencia o de ese artículo que tú leíste y dijiste, ah, pues ese le funciona a Ya, 150, yo también, ya ya valió fue. más. Sí, o sea, Sí. es como yo le estaba diciendo a varios compañeros, le digo, no te cases con una sola cosa. Tienen el abanico de varios, ahora sí, que si tú eres bueno para electroterapia, ok, pero no nada más en electroterapia, sino trata de checar en varios, ah, de varias cositas, o sea, Sí, de aprender. ajá, sí, de hecho, o sea, yo creo que justo dijiste la palabra, o sea, aprender. Porque tienes que aprender del paciente, no de lo que tú puedes hacerle, sino de lo que el paciente necesita. Entonces esa es como la clave. Sí, no, y de hecho, ahorita también, para mí, que yo estudié hace no sé cuántos años, hace siglos, como yo les digo yo, 10 años, 12 años, se me hace mucho y ya cambió, pero cañón, de un artículo a otro, y son artículos que son prácticamente lo mismo, pero cambia una variante de dos o tres cositas que dices, caray, y tienes que volver a leer, y tienes que volver a releer, y no casarte con eso, y para mí a veces se me hace muy difícil, como les digo, desaprender a varias cosas, porque seguimos haciendo a veces las mismas cosas de lo que nos enseñaron. Sí, y es que yo, por ejemplo, no estoy como que tan peleada con ciertas cosas de la vieja escuela, porque al Sí, fin y al cabo funcionaron. O sea, bastante. yo siempre he dicho, o sea, por algo sentaban a los pacientes con una mantarraya que les tocaba los pies. O sea,
yo no voy a ir a traer a las mantarrayas, porque obviamente ya tengo un equipo, pero, o sea, por algo lo hicieron. Entonces, no te vas a casar con el hecho de, ay, todos los pacientes los tengo que trabajar con una mantarraya bajo los pies, porque pues no, o sea, no, Sí. es imposible. Pero sí Ahora, puedes decir, para algo funcionó. ahora, también, eso es otro cuento y es otra cosa. Cuando es privado y cuando es público. Yo, ¡Aso! O sea, me sí, da, mira, tanto en lo público y en lo privado hay cositas que están bien. Tanto en lo público y en lo privado hay cosas que están mal. Vamos a decir, o sea, si tú estás viendo que tu paciente no está avanzando en lo público, muchos se van a la privada. Y no avanzan en la privada, dicen, no, pues no sirve la fisioterapia y ya, se casaron con eso. Y ya no van con un profesional de la salud que te va a ayudar en eso. sí, y yo creo que ahí viene la parte más importante, que es lo de derivar pacientes, ¿sabes? Ajá, Porque, o sea, muchas veces a mí me acaba de pasar justo en la semana que llegó una chica con una lesión de tobillo y yo y ajá. mi colega lo revisamos, o sea, los dos estábamos como dudosos sí o no, porque pensábamos, o sea, daba todos los datos tranquilísimos de un esguince de segundo grado. Entonces los dos fue como de, pues se ve como esguince, vamos a trabajarlo. Lo trabajamos dos esguinces de la misma semana y fue como de, ¿sabes qué? O sea, hay un puntito justo en la zona de peroneo que no me convence. Vamos a sacar la radiografía. Le sacamos la radiografía y era fractura no desplazada, ¿no? Gracias al cielo. Pero ahí los dos fue como de, o sea, a nosotros nos daban los datos generales, ¿no? Y ahí los dos fue como de, ¿sabes qué? O sea, es que tenemos que derivarnos, porque la vamos a llevar con el trauma, la mandamos a trauma, se le puso su piecito y todo bien. Y realmente, o sea, todos los ejercicios o toda la valoración y actividades que habíamos estado haciendo no daban clínica de una fractura, porque no estaba desplazada. Si hubiera estado desplazado, hubiera sido otro show. Aquí esta situación también de nosotros, de aprender de nuestros errores. Por ejemplo, en mi caso, de siempre que llegue un tobillo, una radiografía. ¿Por qué? Porque No, nunca vas a saber sí, si sí o si no. Entonces, al fin y al cabo, te puedes casar con tu clínica y puedes tener una muy buena clínica y éramos dos, o sea, no es como que nada más uno o nada más él, o sea, éramos los dos teníamos esos mismos datos. y, Entonces, y pasa esta sí, cosa. mira, yo lo que pasa es que yo siempre les digo a los pacientes, traen su radiografía, fueron con el traumatólogo, bueno, si les duele demasiado, le digo, yo no te puedo tocar, la verdad, yo primero lo refiero al traumatólogo y ya después que me diga el traumatólogo, ya lo puedes tocar, lo puedes hacer las cosas, ok, pero ya Ujú. depende de mucho del doctor o de la paciente, porque si no, si te vas a decir, no, pues yo soy un fregón y lo compongo, madres, lo empeoras y ya no da vuelta atrás, sino que ya hay otra cosa que ya no es la fractura, sino que ya es un rompimiento de ligamento, o sea, ya perdió o ya la movilidad un poquito o ya perdió el tipo de arco reflejo, son muchas cosas. Sí, 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 o sea, es todo un mundo en el que, por ejemplo, muchas veces, así como dices, o sea, tenemos que ir trabajando tanto bajo con el paciente porque hay que educarlo. Hay muchos pacientes que no quieren ir al médico, o sea, realmente, desgraciadamente, todo lo que es el sector salud, de Y, pandemia para acá, está y viviendo, nosotros somos los mismos. A sí, veces que no, no vamos al médico, y la verdad, a veces no vamos al médico de todos nosotros. los del sector salud somos los peores pacientes de la Y vida. somos, mira, Ay, mi no hombre, coyote. yo las inyecciones, yo les digo yo, sí, mejor, no tiene una pastillita. No me Así no, tocaban, no me sí, gustan las inyecciones. nosotros somos los peores pacientes de la vida. Y fíjate Yo que yo sí. he notado que de pandemia para acá, el sector salud como tal sí se fortaleció bastante en ciertos aspectos, pero ha disminuido también mucho el que las personas quieran ir, ¿sabes? Que porque Ujú. si es que me dan puros medicamentos, es que el típico, si voy al seguro me voy a morir. Si visito a tal médico, ya me dijo que todo mal. Entonces, Ajá. tenemos que también trabajar nosotros sobre esa educación con el paciente. Y te voy a decir una cosa, no es por echar a los demás ni a los que están saliendo. Vamos empezando, yo tengo un poquito más de experiencia.
hay cuestiones de que tú tienes que revisar muy bien el paciente, detalladamente. Que si hay una cosa que no te cuadra, refiérelo. O sea, no vas a saber, no vas a ser ni el mejor ni el peor fisioterapeuta, porque te vas a llegar a otra vez a leer los libros, o te vas a una evidencia científica o lo que tú quieras, un artículo o un video, que es lo que yo a mí me gusta ver, y te dan así que te vas despejando de la duda. Pero mientras, si no, ¿para qué le haces al valiente? Es como dice por ahí, no hay que pecar de exagerados. Exactamente. Y ni ni o sea, ni hay que ser tan barcos, ni hay que ser tan... Y yo Sí, no. me he dado cuenta que tengo que cambiar un poquito de pensamiento, de que tengo que estar estudiando, tengo que estar, ahora sí que, no es lo mismo, sino que ir avanzando, que sí es bien difícil a veces en provincia avanzar, porque los pacientes no quieren. Sí, porque fíjate que a mí me ha pasado, bueno, a mí me pasa que tengo pacientes que, pues, o sea, yo ya les dije que aquí, o sea, uno, su lesión así es, o sea, no, ya no hay más avance de lo que puedan generar, no he sido la única, su mismo traumatólogo que la operó le dijo que ya, o sea, que hasta ahí llega la articulación que se operó, porque fueron lumbares, una situación ahí medio complicada entre cadera y lumbares, ya le dije que eso es como lo máximo que vamos a lograr. Sigue teniendo avances, pero son avances ya muy chiquitos, muy, muy chiquititos. O sea, te estoy diciendo de que dolor ya no hay, pero en cuanto a movilidad, es como sigue dando pasitos muy chiquitos. Porque las placas, porque el cuadro que utilizaron hace años cuando lo operaron, o sea, como todo el material de osteosíntesis, impide que tenga mayor movilidad, o sea, ya no da. Y como dices, no es lo mismo de hace 15 años que fue una operación, que ahorita que son operaciones casi ambulatorias, la verdad. Sí, 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 o sea, de verdad, si tuvieras sus radiografías de este paciente, o sea, no es una, o sea, no, bye. O sea, es Un Robocop. un carrito que estuvo andando, de verdad. Entonces, ya, por ejemplo, movilidad y demás, ya no da mucho más. Todos los tres, se ha checado con tres traumatólogos diferentes, más el que lo operó. Ya le dijeron los cuatro que más. Fue también a revisarse con otro doctor. Además, la doctora le dijo, aquí está su paracetamol y pues ni modo, o sea, no podemos hacer más nada porque la cirugía, una parte fue que sí la cirugía estuvo pues complicada y otro, el tipo de material que se utilizó hace años. Estoy hablando que mi paciente tiene 80 años. Entonces, pues También hay que, o sea, también tienes que tener en cuenta muchas cosas. O sea, es como ahorita yo les decía, es como un carro de los 30, sí, o sea, puede andar y todo lo que, pero le va a costar un trabajo, o sea, con las piezas de ahorita de nuevas. No es la misma ya no hay tecnología. refacción. Deja tú las piezas nuevas, ya no hay refacción. Exactamente, o sea, vamos a suponer que la hacen nueva, pero no va a embonar igual. No es el mismo tracción, no es lo mismo. O sea, hasta estamos diseñados igual. Le digo, hay que compararnos con un carro. Le digo, si te quitan una cosa y es otra cosa ajena a ese carro, pues obviamente que va a valer eso, va a tratar de, o sea, va a adaptarse, pero le va a costar trabajo adaptarse a esa pieza, pues. Es lo mismo, le digo yo. Sí, Y sí, no, sí, lo, sí. y no es lo mismo adaptarse de hace, como le digo yo a mis compañeros, 12 años, que ahorita. Ahorita los compañeros están que mucha evidencia, espérate, pero le digo yo, aguántame, vete a las bases, le digo. Ya con bases, tú sabes, ya vas a diseñar un buen tratamiento. Pero mientras, no te vayas a devorarte todo. Sí, 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 sí. O sea, por ejemplo, a mí me pasó, justo este caso en específico, lo menciono porque, pues, es un señor, te digo, de 80 años. O sea, mi paciente tiene 80 años. Es un Robocop. Y lo digo en el mejor sentido, porque realmente el señor quedó bastante bien. O sea, para todo lo que Sí, me sí, pasó, bastante bien. Sin embargo, yo decía, o sea, sí, pero no. O sea, sí está bien que ya los doctores te digan que hasta ahí llegas, pero tiene que vivir sin dolor, tiene que haber algo más que podamos hacer. Parte de toda esta situación, la cirugía estuvo mal hecha. Una parte del músculo, en lugar de cortarlo de manera diagonal, lo cortaron transversal.
ya ese musculito, pues tú sabes, o sea, no queda igual. Y no es lo Entonces, mismo ponerle un pedazo de músculo de un injerto porque pues no te va a salir igual. Y si lo no, y rechazan, justo, exacto. Entonces, ya ahorita, por ejemplo, el último médico que él vio, el último trauma, le dijo así como de, mira, yo te podré operar, pero la verdad es que está bien, o sea, quedó bien hecha tu cirugía. El problema es que si yo ahorita tus 80 te meto, ¿para qué? O sea, es empezar otra vez todo el proceso, ver que tu cuerpo lo acepte, que tu cuerpo esté en condiciones óptimas, o sea, estás caminando, puedes trabajar, porque el señor sigue trabajando, él sigue haciendo sus chambitas, es el real. Entonces, pues está haciendo prácticamente su vida normal, pero con un ligero dolor. Entonces empezamos a hacer ejercicios, empezamos a hacer movilidades, empezamos a trabajar mucho sobre ciertas cuestiones como de fuerza, de volver a activar los músculos y demás. Y a pesar de que ha mejorado mucho, no va a haber más avance. Y eso también tenemos que estar nosotros conscientes, que hay ajá. casos en los que tú puedes seguir ayudando, pero hay casos en los que el mismo caso como tal, o sea, la misma persona, la misma circunstancia, ya no te va a dejar avanzar más. Y es como le digo yo, si es un 80, es un 100, pero es un 80 para esa persona, pero es un 100 para ti ya, o sea, ya no le puedes dar más, no le puedes dar 81 porque ya no te va a dar, Uh-huh. no te va a dar. Y Y como si le le digo, empieza a dar, pero no va a ser tan rápido. O sea, no lo va a dar en 15 sesiones, lo va a dar en 80 sesiones, tal vez. y a veces a veces te va a estar fastidiando y él también se va a fastidiar. Digo yo, es mejor también o darlo de alta cuando debe de ser, como yo ahorita le digo yo, eh, ahorita acabo de sacar una parálisis facial, digo yo. Parálisis facial yo sé que hay cosas que no quedan igual. Hay que ser sincero, no quedan igual. Digo, con que muevas bien lo que es la cara bien y no se te cierren los ojos, que no tengas algún problema de movilidad ya muy severa, ok, quédate con un 70, si ya no puedes hasta el 80, ya no le puede dar de más. ¿Para qué el esfuerzo? Que le digo, y también, yo puedo seguir ganando dinero si quiero, pero ¿para qué le digo mentiras? Uh-huh. Y eso yo siempre le he dicho yo. Totalmente yo siempre debo de ser razonable hacia lo que... Yo siempre soy fiel a la cosa que le digo yo. Si el paciente no da para más, o lo refiero con otro compañero, o ya lo doy de alta, o lo refiero con un médico especialista. Ya depende de lo que él diga, pues ya me llamarán. Si no, no. Sí, 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 o sea, porque también hay, o sea, yo creo que hay ciertos casos de pacientes, más los casos como neurológicos, en los Exactamente. que vamos a tener avances, pero los avances van a ser no en 5 semanas, no en 2 días, o sea, son avances que tú vas a ir viendo año con año. O sea, y que yo, por ejemplo, he tenido pacientes que los tuve, no sé, a los 2 años de que fue su evento y de ahí los seguí teniendo hasta los 7 años que fue su evento, o pacientes que llegaron conmigo a los 8 años de su evento y que siguieron teniendo avances. O sea, y que en 4 años seguimos logrando avances, pero no recuperamos ya al 100%, ¿no? Porque yo creo que eso es algo que se tiene que trabajar mucho con los pacientes, que entiendan que su cuerpo ya no está al 100%. No, y también nosotros como fisioterapeutas eh, nos dan un pronóstico tan así, dices, no, pues a la semana, así. Y espérate, no, le digo, es que no debe ser así, sino que tienes que ser, si es un paciente neurológico, tú sabes bien que de antemano mínimo ni mínimo son 6 a 1 año. Por lo menos un avance pequeño. Ya dependiendo que sea, si una lesión medular, si una esclerosis múltiple, o Empiezas a sea, pegar. varían múltiples factores, ¿verdad? Y ya si un paciente que encima tiene varios problemas, ya sea diabetes, presión alta, o sea, ya se van acumulando varias cosas y tienes que saber hasta dónde. Sí, sí, porque, o sea, llega un punto en el que tú como fisioterapeuta puedes seguir trabajando con ciertas cuestiones del ejercicio. O sea, porque, por ejemplo, nosotros sabemos y está comprobadísimo que el ejercicio va a ayudar a los síndromes metabólicos, por ejemplo.
¿no? Ajá. Que el ejercicio va a ayudar a mantener ciertas patologías o ciertas cuestiones clínicas psiquiátricas en orden. Que el ejercicio va a procurar la salud de ciertas enfermedades, pero al fin y al cabo no somos la línea base de tratamiento para esa patología como tal. O sea, Sí, entonces ahí ya no hay mucho que hacerle. y casi siempre con nosotros somos la última cadenita de todo, ahora sí que, del paciente que ya, ok, ya lleva su tratamiento, todo eso, pero nosotros somos el último, la última cadenita y casi siempre somos los que vemos más ahora sí que de viva voz el paciente todos los días, o casi la mayoría de los días. Sí. Y también eh, creo yo que ya sea en la práctica privada o en la pública, sí está muy estigmatizado muchas cuestiones de que pues nosotros podemos hacer de todo y no podemos hacer de todo tampoco. O sea, y yo soy fiel creyente que ahorita ya la especialización de los fisioterapeutas debe ya estar a la vuelta de la esquina. Ya hay varios que se están integrando hacia una especialización, ya sea como tú dices, en infantil, a lo mejor en ortopedia, en ejercicio terapéutico, en deportiva, varias, y en las que vayan saliendo. Pero está todavía tan verde las cosas que dices, o sea, y no hay tantas certificaciones, no sé, de hecho, sí, yo creo que se deberían de abrir más foros y más prácticas de estas, como les digo yo, que se hable de todo y de nada. Eso sí, Sí, para que haya, que, ahora sí que abertura. ajá, y es que fíjate que yo siento que hay demasiado curso, pero no como se debe. ¿Sabes? Exactamente. O sea, Yo porque siempre lo he dicho. sí, o sea, estamos llenos de cursitos, pero no hay cursos, o sea, no hay certificaciones que realmente te funcionen. A lo mejor cuando, como dices tú, ¿no? Cuando eres un fisiocito y vas saliendo de la carrera, todos estos cursitos sí te funcionan, porque es algo nuevo, es algo que no vas a ver en la carrera, es algo que no te dan de base en la carrera. Y como bien dices, todavía muchas escuelas tienen el formato de hace 15, 20, 30 años atrás de enseñanza. O sea, te siguen enseñando de que todo, ¿no? Hasta calor, frío, polir, RAIS y todo eso. Entonces, bueno, o sea, sí, porque pues es lo básico, pero ya todo lo que es como especialidad o que ya tengas un poquito más de detalles a los tratamientos, ya lo tienes que tú tomar por fuera. Entonces, cuando vienes siendo oficiosito, sí te funciona. ¿Por qué? Porque es nuevo. O sea, es algo que vas a aprender, empiezas a meterte en esta técnica. Pero, por ejemplo, para nosotros que ya tenemos un rato estando en todo esto, sí hay muchas certificaciones, sí hay muchas, como muchas actividades que tú puedes hacer o muchos cursos, pero la realidad es que tú entras a esos cursos con la idea de poder tener algo nuevo y la realidad es que son muchas cosas que tú ya vienes manejando. Entonces, ahí cómo le haces tú también para tener ese grado de actualización. Ahora, también, como yo digo yo, tú como el terapeuta de antes, vamos a suponer, de unos 20, 25 años, que son fisioterapeutas muy fregones, que a lo mejor tomaron eso porque apenas estaba abriendo el tipo de terapia o se abrió el área de fisioterapia en ciertos lugares. Ujú. Y muchos fueron a la ICEBA, a como se les dio su... y ya fueron empezando a hacer las escuelas. Pero eh, ahorita también yo siento que sí está empezando a hacer la diferencia, pero hace falta mucho, o sea, artículo científico aquí en México, o sea, porque no es lo mismo tomarlo de acá de Nueva Zelanda o de otro lugar, o de Londres, porque no es la misma población, para empezar desde ahí. Sí, 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 Eh, o sea, como decíamos con Quique, ¿no? O sea, tú puedes decir, ah, pues voy sí, a trabajar con tal cosa de España y con tal cosa de Colombia y con tal cosa de tal. Sí te funciona porque al fin y al cabo, pues es teoría. O sea, la teoría al fin y al cabo te va a funcionar, ¿no? Y tú puedes ver si te funciona, pero la población no es igual.
los niños no crecen igual, los adultos mayores no envejecen igual. Entonces, o sea, es todo un contexto completamente diferente en el que se da esa actividad o ese curso. Y pues, aunque tú vayas y lo tomes allá y vengas y lo apliques acá, o des un curso de eso, no va a ser igual. Y también tomar en cuenta muchos factores externos. Vamos a suponer comida, ejercicio, el tipo de persona que es, somos chaparros, somos altos, qué tipo de, o sea, muchísimos factores que a lo mejor en ciertos lugares no estoy diciendo que va, o sea, puede ser parecido, pero no va a ser lo mismo. Y también tienes que tomar en cuenta que aquí en México, la verdad, no somos de estudiar tanto, ni tampoco de publicar tanto, porque aparte que eh, no le damos importancia, y aparte que también yo creo que no está bien pagado hasta cierto punto, que los mismos científicos, pues ¿para qué lo hacemos? Si hacen artículos científicos de otros lados que están pues con una carga ahora sí que de actualización, a lo mejor de evidencia científica, de ser muy buenos, pero también aquí hace falta empujar eso, pero o tiene que ser privado, porque lo que es pública está muy canijo. Sí, 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 o sea, en todos los aspectos seguimos bastante atrasados, pero creo que también estamos bastante adelantados porque ya tenemos muchas filas de estudiantes, ¿no? Que vienen también, pues, para trabajar en este ámbito. Entonces, yo pienso que sí nos hace falta muchísima regulación en general, o sea, de todas las áreas posibles, pero pues también, así como dices, ¿no? O sea, sí está bien las especializaciones, sí está bien que cada uno, como que tú decides específicamente qué población quieres atender, ¿no? Y te puedes dedicar únicamente a esa población porque pues es lo que más te gusta, es lo que más te agrada, lo que sea. Pero no olvidarnos que al fin y al cabo la fisioterapia es una cuestión integral. O sea, tú vas a usar a todo el cuerpo para poder sanar a todo el cuerpo. Entonces, con base a ello, nosotros, a pesar de que te especialices en una sola cosa, debes de tener el concepto general de todo el cuerpo. Exactamente, y ahorita también ya hablando de manera muy específica, a veces cuando nosotros agarramos una especialización, una cosa que más te agrade, sí está padre, y a veces vuelves a las mismas bases, como yo siempre he dicho yo, te vas a las mismas bases y hay veces ahí encuentras la respuesta de casi todas tus dudas que tienes. Ujú. Sí, Y justo, o sea, empiezas, te vas a lo, por eso te digo que es tan vasta nuestra carrera que a veces se nos olvida que antes utilizaban animales o que utilizaban ciertas cosas, o sea, no te voy a mentir, yo tengo una paciente, un tip a todos, tengo una paciente que me decía, es que uso para el dolor de mi pie, me puse tantito jabón de ese del de trastes en polvo, lo eché en una cubeta con agua tibia, metí mi piel, lo estuve moviendo y se me quitó el dolor. Y así yo le trato sus pies a mis hijos. Y tú dices, ¿qué jabón? Déjeme anotar, señora. no, No, o sea, y aparte, ¿sabes qué? Lo que te voy a decir una cosa, que a lo mejor no es tanto el jabón, sino, sino calientas el agua, que eso es termoterapia. Y dices, hay muchos que dicen, no te vayas así, que te dicen muchas cosas, y ya cuando vas aterrizando tú en tu cabecita, vamos a suponer, es termoterapia o es crioterapia. entonces, por ejemplo, la señora estaba segurísima que era el jabón el que le quitaba el dolor. Exactamente. Y yo, no, señora, es el agua calientita y el que lo mueve, o sea, dentro del agua, Y, aparte. y como le digo yo, hay muchas maneras de decirle al paciente, pues, estás cayendo en una mentira, ¿quién te lo dijo? Bueno, lo hizo con una Sí, intención para que te curaras. y fíjate, o sea, bueno, yo sí soy fan de los menjurjes, ¿no? Yo le digo, es la bruja de los menjurjes. Ah, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el árnica, que las exactamente. jamadas para desinflamar, Ah, que te sale el mentol para el pero dolor. tú no estás aquí en Panuco, que aquí te vas de aquí a Tantoyoca, que te venden una pomada que te quita hasta el dolor de no sé dónde.
Sí, ¿no? O sea, aquí también que la pomada del dragón chino rojo de ojos azules y no sé qué tanto. Pero, por De la ejemplo, uña de no sé qué. justo yo soy fan de, literal, irme con la señora de las hierbas y decirle así de, oiga, alguna hierba para el dolor de hueso. Y la señora así de que, mire, este es bien buena, la pone a hervir y mete la mano. Y O yo, con alcohol. sí, y te dice para qué es y cómo prepararlo y todo eso. Y por ejemplo, cuando hago inmersiones, coloco la hierba y ayuda. Hasta la misma tipo aromaterapia para el paciente. Exactamente, es lo que te voy a decir yo. Y mira, es como, yo también acá, mi abuelo es mucho de eso de marihuana, que es una marihuana con alcohol. Digo yo, abuelo, deja esa fregadera, le digo, lo van a venir a, aquí, porque tenía una plantita, le digo yo, o sea, le digo yo, ¿qué, qué conchudo, le digo yo, usted teniendo sus cosas, le digo yo, pero gano, es su pensar, le digo yo, es una persona de 80 años, se le va a quitar eso. Y obviamente, que ahorita yo me pongo a pensar, dije yo, bueno, desde chamaco yo me acuerdo que inventaba esas madres, o que untaba a mi mamá, o que hacía eso. Prácticamente, yo desde chamaco, yo sabía a más o menos a lo que me iba a dedicar, porque tenía justamente que quería ser médico. Bueno, pero yo sí, invariablemente, y ahora sí que daba masajes con los pies, dime tú esas fregaderas, ¿verdad? Pero dicen, ay, ¿y qué los curabas? Y te das cuenta que a veces cositas que muy burdas, pero el que le funciona a ese paciente. Sí, 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 sí. Y es por eso esta cuestión de trabajar bajo la necesidad del paciente. O sea, porque, por ejemplo, yo personalmente, yo con los niños que tengo que tienen IMOC, yo trabajo cierto grado de reflexología o un masaje que se llama masaje Twina en la planta de los pies para activar un poquito como todo lo sensorial y demás. Ya. Y justo yo aplico Big Vaporub. Yo no los trabajo con crema, no los trabajo con aceite, yo les pongo Big Vaporub en los pies. Y todos van a decir, ay, loca, es para que se le calienten los pies. O sea, al niño se le van a calentar los pies con eso. Es una Y si tú te... pomada. Sí, y es una pomada. Y la cuestión es que a diferencia de si yo les coloco, por ejemplo, su aceitito mineral o su aceite de parafinero o así, si yo les coloco eso, no se va a calentar tan rápido sus pies ni sus extremidades, así yo le pongo el Big Vapor. Y también, Entonces, o sea, es por también agente, trabaja, sí, y con la planta. también trabajar a veces con cierto tipo de aparatos que se calienten. Vamos a suponer que un ultrasonido, ok, porque es calor profundo. Bueno, no sabemos, pero es un calor que es rico, que se va a poner, y de repente, ok, a ese paciente no le funciona. Madre, es que le pones ese tipo de pomada que es Sí, caliente y ya. y resuelves el caso. Le digo, ¿para qué te complica el video? O sea, ¿vas a querer que caliente el músculo para que tenga mejor movilidad, para que tengas eso? Ok, hazlo. Ojo también, o sea, también hay que revisar la piel, que el paciente no sea, Ah, obviamente que aleje. Porque aquí, por ejemplo, son para los muy... que usamos menjurjes, sí. O sea, para los que usamos menjurjes, sí tenemos que. Yo sí soy así de que saco una crema y es como de alérgico a la rica, jamamelis, ta 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 ta. No, a ninguno. Ah, ok, perfecto. Entonces, como no es alérgico, entonces sí le pongo esta. Y si me dice, no, soy alérgico a la manzanilla, híjole, esta otra ya no se la puedo poner. Y también ahorita como a mí, a mí como siempre me andan regalando una tía que es enfermera, siempre me andan regalando con unos frasquitos que de chile, que de no sé qué, de eucalipto, que no sé qué. Ok, digo, tía, tal vez lo voy a hacer en un cierto tipo determinado para cierto tipo de paciente. No todos, porque voy a buscar ese tipo de... Porque si lo necesito activo, se me va a dormir. Porque es aromaterapia. Punto, se va a relajar, o se relajan los músculos, se van a relajar todo. ¿Para qué lo quiero un relajado? Si lo que quiero es que se active, o que active ese tipo de terapia. A mí me pasa algo. Yo tengo como una mecánica para trabajar y es primero les pongo todas las actividades que tenga que hacerles
no sé, dolor, liberación, ejercicio, escuchar, o sea, todo lo que les tengo que hacer. Ajá. Y al final les pongo un poco de apapachoterapia. Normalmente se los pongo al final. ¿Por qué? Porque el paciente, todos en este mundo viven con estrés. Y un cuerpo con estrés oxidativo no va a sanar. Entonces, el hecho de poder darle al final de la terapia al paciente como esta sensación de ya hice ejercicio, ya me activé, liberé lo que tenía que liberar, y ahora sí llego, me acuesto y me van a apapachar y ya se levanta el paciente y es como de ya, listos para la siguiente. Exactamente. Y es una cosa tan sencilla que a lo mejor nomás lo untas, porque Sí, no le vas a hacer nada, nada, nada. agarras tu quitas, Y calientas en calientas tus tu manitas. mano Es y lo único listo que el yo hago. paciente. Como, y ahorita yo Sí, les digo yo, es que es bien fácil, le digo yo. Hay muchas cosas que burdamente tenemos que aprender, le digo yo, muchachos, le digo yo. Y yo trato de también de poner en mis redes lo bueno y lo malo, pero claramente que es más enfocado hacia más ejercicio, porque es lo que te va a uh-huh. dar más. Y ya después de no sé cuánto tiempo de estar peleándome de muchas cosas que digo yo, ay Dios mío, pero bueno, esto es un complemento, como me lo dijo un compañero también, que es un complemento. La electroterapia, la aromaterapia, lo que tú quieras, con terapia, masoterapia, todo lo que tú dejas, es un complemento para que el paciente que salga mejor. Pero Y bueno, justo, yo creo que también eso ayuda a que el paciente también se apegue un poco más al tratamiento, ¿sabes? O sea, exactamente. porque sabe que es como, es como un rapport típico de, si tú haces el ejercicio, si haces esta actividad, yo te voy a recompensar con lo Es que como tú un quieres. dulcito, es como un dulcito. Justo, justo. Y al final ahí está su dulce, ahí está su paleta paciente para el camino. Exactamente. Ahora, como le digo yo, hay muchos pacientes que me han tocado medio bravos en esa cuestión de que, y también, eh, cierto tipo de malestares, pues yo no los curo. La verdad, no me gusta a veces hacerlos. Cuando me dicen, cuando me dicen, ¿me puedes dar un masaje? Mira, te refiero con otro compañero, pues no me gusta. ¿Por qué? Ujú, Porque no lo quiero practicar, pues. No mi intención. Le digo, mi ujú. intención es que te fortalezcas tu musculito, le digo, ahora sí, que tu articulación esté bien, chida, que te puedas caminar, o que puedas sentarte, que te puedes parar, que puedes ir al baño, etc. Pero como tú dices, de repente cuando se te pida, ok, vamos, pero no de todos los días, sino tienes que tener también en cuenta defender lo que, ahora sí que siempre he dicho yo, defender la carrera, pues a capa y espada. Claro que también hay que adaptarnos a cierto tipo de modos que hay aquí en México. Ujú. Sí, sí, sí. Y también, otra vez pasando más o menos, otro tipo de preguntas, ¿cómo tu método de intervención de cada paciente, cómo es referido hacia ti los pacientes, o cómo pasan por ti primero? Normalmente todos mis pacientes son, ahora sí que de boca en boca, me los ha mandado otro paciente. Ok, Y ya una vez que llegan al consultorio, pues normalmente ya sabes, o sea, la primera sesión es pues toda la valoración, aplicación de pruebas, que la historia clínica. Ahí, por ejemplo, yo la hago un poquito más extensa, creo que de lo normal, porque también trabajo con acupuntura, o sea, soy acupunturista también. Entonces, trabajo estas dos partes, aunque regularmente no les aplico directamente la acupuntura, sí trabajo el reconocer qué tipo de tratamiento podría yo darle o qué tipo de tratamientos o puntos o actividades podría realizar con el paciente para que salga aún más rápido de la lesión. No sé, yo creo que es como, ahora sí como dices, ¿cómo le llaman? La, la maldición gitana. Tengo mucho paciente que viene también por cuestiones muy emocionales. Entonces,
de que dolor de hombro y se relaciona a muchas cuestiones en cuanto a relación con los hijos o cosas por el estilo. O el típico que trae malestar hacia el brazo izquierdo, pues no es malestar del pecho, por el hombro, cosas por el estilo. Entonces, el hecho de yo poder también complementar un poco estas historias o valoraciones con lo que es un área como más tradicional, o sea, poder mezclar las dos, como occidental con tradicional, está bastante cool, porque puedo ver más allá de lo que ocupa el paciente. Una vez que termino eso, por lo general, siempre al final de las sesiones, o sea, les pongo sus ejercicios, sus actividades físicas, le doy su plan de ejercicios en casa. Yo tiendo a hacer, a veces les hago como pues los dibujitos ahí al momento, pero normalmente lo que hago es grabar al mismo paciente, o sea, para que él se vea haciendo el ejercicio. Sí. Porque pues si yo le enseño cómo hago yo el ejercicio, él no lo está viendo, él no se está sintiendo. Entonces, yo personalmente siento que cuando él se ve haciendo las actividades es como de, yo sentí esto. Entonces, si lo siento igual, estoy haciéndolo bien. Y también Y no, ese, perdón, discúlpame, que no, no, también muchas de las veces cuando tú, tu paciente, tú lo tratas de involucrar mucho de lo que tú estás haciendo, ya toman parte ya más, ahora sí que más en serio la terapia. sí, justo, inclusive hasta para la papachoterapia, ¿eh? O sea, les enseño cómo darse masajito en casa, qué puntos gatillo pueden aplicar y qué movimiento tienen que hacer para que se libere por completo ese punto. La típica pausa activa, súper necesaria para aquellos pacientes que están en el escritorio todo el tiempo, ahorita con lo del home office todavía. Entonces, trato de darles, por ejemplo, hasta tips, ¿no? Así de, ¿sabes qué? Pon tu escritorio de esta forma, o tipo ergonomía, ¿sabes qué? Si estás parado, vas a poner una patita arriba y la otra abajo, y ya sabes. Entonces, darle como todos estos tipos de tips a los pacientes con base a lo que ellos usan en su día a día, amplia muchísimo más el tratamiento y toda la forma en la que tú puedes abordar al mismo paciente. Yo casi siempre cuando yo les digo, yo cuando termino ya siempre la sesión le digo, respira hondo, saca todo, le digo yo. Eh, Tan solo el hecho que les digas, ¿sentiste bien? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hiciste? ¿Te gustó? ¿Te gustó la terapia? ¿No te gustó? ¿Ta papá? No, pues que sí. No, pues que no. Bueno, ¿qué puntos vamos a fortalecer para la siguiente? Que hay unos que sí te dicen sinceramente que a lo mejor que les ha ayudado, pero hay otros que no, o sea, sinceramente que a lo mejor no les trata y no te vas a decir, no soy el fisioterapeuta, no, no, no. Trata de hacerlo de que a lo mejor no le funciona tu tratamiento. Igual y a veces, inclusive hay veces que ni siquiera es el tratamiento, es la persona. ¿Sabes? O sea, Exactamente. no puedes, no compatas con ese paciente. Y por más que al paciente le guste mucho cómo tú trabajas, porque lo sacas rápido de las lesiones, lo que sea, tú no compatas con ese paciente. Y también está bien tener pacientes con los que no te lleves. Exactamente como le digo yo. Y yo siempre he dicho yo, no te apegues a un paciente, le digo yo. Y tuve el error al principio y tuve por sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le digo? El mindset, que se me fue la palabrita, de cambiar, de que digo, que un paciente que se me lo estuve tratando, que iba avanzando, un paciente neurológico y era joven, y pum, se murió. Ay, no te pegues eso. Ya sabes que en un tiempo determinado a lo mejor se va a morir. O si es un Sí, paciente que se va a morir. yo creo Y, que todos aprendemos justo eso, o sea, no y, apegarnos. y cuando te das ese trancazo que dices, caray, no, no todos para siempre. Y también cambia mucho las perspectivas, que todos tenemos que estar cambiando. Ahora sí que ir avanzando, pero ir cambiando. Obviamente que tu esencia nunca se te va a cambiar. Como yo le digo yo siempre he sido platicador y todo lo que tú quieras, pero yo ya también he tenido mis restricciones con cierto tipo de pacientes cuando me llaman a veces muy tarde o no me llegan así, o que ya no me llegan a la consulta, les digo, ¿qué pasó? O sea, ya cierto tipo de, o sea, vas haciéndote, tú como fisioterapeuta también te vas haciendo, forjando cierto tipo de carácter. Ujú. Hay muchas cosas que van variando. Sí, sí, sí.
Y también, más o menos, ahora sí que ya me dices más o menos tu método de intervención de cada paciente. Eh, ¿Cuál es el consejo o los tips que les darías a los recién egresados en fisioterapia? Mm, el que siempre... Ándale. ¡Ay, me caí! Me dio un trancal, me dio un mareo. El que siempre menciono es el que pues, obviamente traten a los pacientes, no traten a la enfermedad, que se piquen sobre las necesidades de cada uno de los estudios en los que trabajan. El segundo, obviamente, tú sabes, el no dejar de actualizarse o no dejar de investigar acerca del tema que les agrada o que les estén interesados. Y yo sí creería que en medida de lo posible, mientras todavía eres estudiante, no tenerle miedo a practicar. O sea, no tenerle miedo a entrar a prácticas, porque muchas veces yo creo que algo que nos pasa es que no estamos dispuestos a hacer de todo. Entonces, al momento en el que entras a prácticas, es como de, ay, a mí nada más me gusta deporte. Entonces, si te meten a hospitalario, no vas a trabajar, porque pues no quieres deporte. Entonces, Sí. tener esta oportunidad de poder trabajar en todo y aprender de todo, porque al fin y al cabo siempre vas a aprender algo de todo. Y también tratar de que no todo va a ser, a lo mejor lo hospitalario a lo mejor te va a servir para el deportivo o viceversa, que un pediátrico que a lo mejor te ayude para una ortopedia, no sé, tal vez te puede ayudar y es un complemento muy chido. Sí, 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 o sea, al fin y al cabo siempre va a haber la opción de buscar el cómo. Ahora sí que, bueno, las últimas preguntas que son random, no, tres. Eh, ¿Qué tipo de música escuchas? Bueno, grupo favorito, canción favorita y deporte favorito o caricatura o película favorita. Ah, grupo favorito, Power Wolf, canción favorita, este, ay, no sé, Dynamite, grupo, ¿qué otra? ¿Caricatura favorita? Deporte o caricatura, lo que tú quieras. Ah, deporte, básquetbol, caricatura, la Hello Kitty. Ah, caray. No, yo Pasemos ahorita. del Heavy Metal a la Hello Kitty, ¿cómo no? No, pues vale que eso digan. Pues muchísimo, también, ahorita muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sofi, ojalá que otra vez podamos estar en un en vivo. Ya también estás invitadísima a un YouTube Live, porque creo que también aquí estamos tratando de hacer en todas las redes, Sí, claro. esparciéndonos y estamos ya en un tema en específico para que ya estemos preparados ahí. Luego te voy a estar echando el, el mensajito Sí, y sí, ya. sí, claro que sí. Al contrario, también muchísimas gracias por invitarme. Sí, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. También ojalá que estamos más activos aquí. Ahorita estamos un poquito olvidaditos, pero pues ahí estamos. Sí, sí, sí. Bueno, Muchísimas bueno, gracias. Pasen una noche. bueno, igualmente. Te cuidas. Gracias, bye.